Hola, durante la clase de hoy trabajaremos entonces las consecuencias de la evolución. Estamos cursando entonces la semana número 9, junio 10, y el indicador de desempeño que estamos trabajando es el 5 y el 6. En las clases anteriores hemos visto hasta ahora que la evolución es el cambio gradual de las especies a través del tiempo, un cambio que se ha dado a través de millones de años que tiene la historia de nuestro planeta. Además, habíamos hablado de que la evolución es una rama de la ciencia histórica, pues a diferencia de las otras ramas no puede predecir lo que va a suceder, sino que simplemente trata de establecer esas relaciones de parentesco en el pasado de las especies. Lo segundo que trabajamos fueron los mecanismos de la evolución. Esos mecanismos de la evolución estaban divididos en dos, en la selección natural y la variabilidad genética. En selección natural habíamos hablado de cómo las condiciones del medio van a determinar entonces que una especie se pueda mantener o no. La especie nace con unas características, con un genotipo, o sea, con unos genes y con unos fenotipos que ya están determinados desde su nacimiento, y si las condiciones del medio cambian y esa genética con la que nació ese organismo le favorece, entonces podrá sobrevivir a esas condiciones del ambiente. De lo contrario, ese organismo va a morir. Entonces hablaríamos, en la mayoría de los casos, pues entonces hablaríamos de la supervivencia del más apto. El otro mecanismo, como les estaba mencionando, es la variabilidad genética, que nos explica que existen muchos genotipos diferentes en cada una de las especies, lo que hace que ningún organismo sea completamente igual a otro. Y esa variabilidad genética está dada además por otras dos fenómenos que ocurren en los organismos, que serían las mutaciones y las recombinaciones. Mutaciones como cambios que se producen en el ADN de las especies, que se producen al azar y se van a dar por diversas razones, y las recombinaciones genéticas que se dan por la reproducción sexual de los organismos. También habíamos hablado de las pruebas de la evolución, y las pruebas de la evolución lo que hacen es sustentar esa idea y demostrar que sí existe la evolución como tal. Pues hay muchas personas que todavía en su imaginario consideran que esto no ha existido. Estas pruebas de la evolución nos muestran que las especies comparten un ancestro común y comparten características similares, y que las han compartido a través de toda la historia de la vida en el planeta. Por último, estarían las consecuencias de la evolución, que es lo que vamos a trabajar durante la clase de hoy. De esas consecuencias de la evolución, enseguida vamos a hablar. Vamos a recordar que la evolución es mucho más de lo que las personas suelen pensar, porque consideran que a partir del mono, entonces se origina un humano, entonces están esperando siempre que en esos procesos de reproducción aparezca el humano, pero en realidad vemos cómo se van diversificando las especies, es decir, cómo van apareciendo distintas variedades, y de esas variedades entonces vamos encontrando las especies que tenemos en la actualidad, como ocurre con nuestra propia evolución. Es algo que no puedes olvidar. Como les venía hablando, entonces, en las consecuencias de la evolución vamos a trabajar tres diferentes. La primera es la especiación, la segunda la adaptación y la tercera la divergencia o convergencia. Durante la clase de hoy solamente alcanzaremos a trabajar la especiación, pues no tendremos tiempo suficiente para ver todavía adaptación, divergencia y convergencia, que quedaría pendiente para cuando volvamos a tener otra clase. Es importante que tengan presente esto y que estén tomando nota, ya que todo este tema entrará en la evaluación final, que será el próximo miércoles. La especiación entonces es el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra o otras poblaciones diferentes, completamente distintas de la población inicial o de la especie inicial. Por eso hablamos que es un proceso de especialización, es decir, donde se van a diversificar las especies, y finalmente por eso hablamos de especiación, porque se están originando especies con características nuevas que antes no habían surgido dentro de esa población.
Ese proceso de especiación a lo largo de 3.800 millones de años ha dado origen a toda la diversidad de organismos vivos que existen en el planeta. Ahora, cuando nosotros nos preguntan que cómo surge toda esa variedad, ha surgido debido a esos procesos evolutivos y específicamente en lo que corresponde a la especiación, lo que le da la capacidad a las poblaciones de ir diversificándose, es decir, de formar especies distintas. Existen dos tipos de especiación, la especiación simpátrica y la especiación alopátrica. En la especiación alopátrica veremos que la separación de los individuos se va a dar a causa de la aparición de una barrera geográfica. Enseguida vamos a ver que no solamente son las barreras geográficas, sino que pueden haber otro tipo de aislamientos que se presentan entre las poblaciones, lo que va a originar que se produzcan especies diferentes, como podemos observar en la imagen, un río que divide a una población de escarabajos y los aísla reproductivamente, va a originar que el flujo de genes en ambos lados sea diferente y por lo tanto a medida que vaya avanzando el tiempo se formarán o se generarán especies diferentes, pues no van a haber los mismos genes que habían en la población inicial. Entonces, tras el largo periodo de tiempo, se forman subespecies que continuarán presentando cambios y continuarán acumulando cambios a través de los millones de años para finalmente, cuando las volvamos a encontrar o las volvamos a llevar al mismo lugar, no podrían reproducirse porque no serían capaces de reconocerse como de la misma especie. Y si no son capaces de reproducirse, entonces ya hablaríamos de que son especies completamente distintas. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Luego de esas barreras y luego de cambios acumulados a través de millones de años, ellas se identifican como especies distintas. Si las acercáramos y hubiésemos esperado solo un periodo corto de tiempo, sí podrían reproducirse. Ya sabemos que hay unas excepciones en los casos donde se forman híbridos, que algunas especies logran reproducirse con otras que no son de su misma especie, pero va a pasar algo y es que los hijos que van a tener, los descendientes, serán infértiles. Las barreras, entonces, de las que hablábamos, esas barreras geográficas o barreras de aislamiento pueden ser de muchos tipos. El aislamiento ecológico se da porque las especies pueden vivir en lugares diferentes, en ecosistemas diferentes. Entonces uno puede estar en la selva y el otro puede estar en un bosque, uno puede estar en un bosque y el otro puede estar en un páramo, y así sucesivamente, lo que va a ocasionar que no se puedan encontrar para ese proceso de reproducción y los va a ir haciendo desarrollar características diferentes a medida que avanza el tiempo, porque el flujo de genes no va a ser entre ellos porque nunca se están encontrando. Entonces, la población que está viviendo en un bosque, por ejemplo, se reproducen solamente entre ellos, y estos que están en este clima diferente, entonces se reproducen solamente entre ellos, haciéndose cada vez mayor o más marcadas las diferencias entre una especie y otra. Tenemos otro que se llama el aislamiento estacional. Ocurre mucho con los vegetales, pero también con otros, pues con las plantas, pero también con otro tipo de organismos, y se produce cuando ellas se reproducen en temporadas diferentes. Entonces unas se reproducen en marzo, pero la otra se reproduce en mayo, o unas en verano, las otras en invierno, o unas en otoño y las otras en primavera. Entonces no coinciden en esa temporalidad y por lo tanto no es viable la reproducción, pues una está ovulando, en el caso de cualquier otro organismo estaría ovulando en mayo y el otro está ovulando en octubre. Entonces obviamente no se daría la oportunidad para que se puedan reproducir. En las plantas, entonces una florecería en una época y la otra florecería en otra distinta, por lo tanto no coincidirían para los procesos de reproducción. Otra de las barreras puede ser el aislamiento etológico. Esta palabra etológico viene del comportamiento de las especies y quiere decir que las especies se aíslan tanto que adoptan comportamientos o roles diferentes. Entonces, por ejemplo, en estas especies que necesitan hacer ciertos ritos
para poder reproducirse, el canto va a ser uno de los factores fundamentales para que una ave se reproduzca con otra. Cuando ellas se encuentran, los cantos son diferentes y como no encuentran conexión entre sus cantos, sencillamente no se reproducen. Lo mismo en especies que hacen cortejos y danzan por horas ante la hembra, cuando ese danza o ese cortejo que están haciendo no corresponde a su especie por mínimos detalles, entonces no van a aceptar y por lo tanto no se van a poder reproducir. Hablamos del aislamiento mecánico, hablaríamos acá ya de las diferencias estructurales de los organismos que impedirían que ellos se reproduzcan. Entonces, un organismo es demasiado grande en comparación con el otro y por lo tanto sería pues muy letal o muy dañino que este perro tan grande se le montara a ese otro perrito tan pequeñito, pues para el proceso de reproducción. Hay otras barreras de las que podríamos hablar, que es el aislamiento gamético. En el aislamiento gamético puede ocurrir que en los órganos sexuales femeninos se libere un ácido demasiado fuerte que logre matar al espermatozoide del otro organismo que no es de su especie, que ese espermatozoide no logre soportarlo y por lo tanto muera en el ingreso en la vagina o en el tracto reproductor femenino de ese organismo. Otro es que el óvulo entonces químicamente no reconozca a ese espermatozoide porque no pertenece a su misma especie. Entonces el sistema inmunológico incluso también puede trabajar en este punto. El sistema inmune va a atacar a esos gametos que ingresaron porque no corresponden o no coinciden con la misma especie. Hay otro tipo de aislamiento, entonces, que es el más popular y el más conocido para nosotros, el aislamiento genético, cuando entonces ese organismo no corresponde a la misma especie, pero ellos aún así logran hacer el proceso de reproducción y obtienen híbridos. En esos híbridos tenemos en el caso de la burra y el caballo, nace el burdégano, o entre el burro y la yegua que nace la mula. Resulta que estas dos especies resultantes que nacen no pueden reproducirse, tienen una infertilidad y la única manera de que nazcan sería de la unión de estos anteriores. Por lo tanto, la misma naturaleza va generando una serie de barreras para impedir que ese tipo de sucesos ocurran. La especiación simpátrica entonces puede ocurrir sin un aislamiento geográfico, es decir, están compartiendo ese mismo lugar y ahí mismo, en ese mismo entorno, podría ocurrir que hay una diversidad de nichos, es decir, de roles que desempeñan los organismos y por lo tanto ellos se van a ir reproduciendo de forma aislada y va a haber solamente flujo genético entre esos. Obviamente tendría que verse a lo largo de muchas generaciones. A la luz de la teoría sintética de la evolución, explica a qué se debe la diversidad de especies que conocemos en la actualidad. Esta pregunta debes ingresar a Classroom en esa misma tarea y responderla. ¿Cuándo? Ya mismo. Listo, no hay excusas para que me digas a las 10 de la noche que se te olvidó responder. No, es en la clase de hoy, es durante el día, ustedes tienen horas de tareas ahorita en un ratico, entonces deben ingresar y responder a esa pregunta. Quedaría pendiente entonces para las próximas clases hablar sobre las adaptaciones y sobre la divergencia y convergencia. Les recuerdo repasar para la evaluación final, que será el próximo miércoles y para la cual solamente tendrán un plazo de media hora. Recuerden que debemos repasar todos los temas que hemos visto de evolución hasta el momento. Antes de terminar, les voy a compartir el siguiente video que especifica más profundamente cómo se da el proceso de especiación entre las especies. There are almost 10,000 known bird species on the planet. How did they evolve into so many unique forms? Take the birds of paradise, for example, with their dizzying array of colors, shapes, and sizes. From genetic evidence, we know that the ancestor of all 39 species was a plain crow-like bird. And the process that caused this one species to split into many is called speciation. Before we explain speciation, let's talk about what we mean when we use the word species. According to the classic definition, species are groups of actually or potentially interbreeding natural populations
which are reproductively isolated from other groups. Speciation begins when groups become separated in space or become different enough in form and behavior that individuals from one group no longer regularly mate with individuals outside the group. One way for a new species to evolve starts when a few individuals colonize a new area that is outside their native range. Take, for example, a volcanic island that rises out of the sea just off the coast of the mainland. Over millions of years, as the island grows larger and less volcanically active, plants begin to grow, but there are no birds here yet. Then one day, birds from a common species on the mainland are blown over by a storm and start a new population. If these birds move between the island and the mainland only rarely, the conditions for reproductive isolation are set, and the brand new island population is on its way to becoming a new species. Over thousands of generations, the two populations will be shaped by natural and sexual selection into separate forms, each with a unique genetic fingerprint. But at what point are we confident that this island population has really changed enough to become a new species? Well, let's put our definition to the test. If we introduce a female from the mainland species to a potential mate from the island after 200 generations in isolation, about 400 years in bird terms, will they mate? It appears that these two still recognize each other as members of the same species. How about after another 1,000 generations of isolation? Now, the female finds this island male's song a bit strange, but she still chooses to mate with him. What if we fast forward again to 10,000 generations of isolation? This time, the female doesn't even recognize the male song and is completely uninterested. If this female's mating preferences are widespread in the population, we now have two bona fide species, mainland and island. But these kinds of dating matchups don't happen in reality. Here, because our birds avoid flights across the open ocean, island birds do not regularly encounter mainland birds. Because genes from the two populations no longer intermix, genetic differences accumulate, and the two populations become different species. So in practice, scientists classify species separated in space by their genetic differences, not by observing blind dates. But there is another kind of speciation that can occur when a habitat becomes divided and a once widespread bird population becomes fragmented. Imagine that our new island grows larger over time and the volcano develops a central mountain ridge while a valley forms along the eastern coast. Over time, the eastern birds, who have plentiful fruit resources and only need a single parent to successfully raise young, evolve specialized mating systems. Males compete for multiple mates and, to get noticed, evolve fancy plumage and display behaviors. On one side of the valley, the males evolve elaborate head plumes, and on the other, it's the tails that get fancy. At the same time, Western birds are consistently dealing with harsher food conditions and do not evolve a specialized mating system or fancy feathers. Just as before, early in the speciation process, when individuals from isolated populations meet, our eastern and western birds readily mate. But as generations pass and the eastern males become fancier, the western females begin to find the eastern males' habits foreign and surprising. But these traits are clearly not deal breakers.
Even after 10,000 generations of geographic isolation, some of the Western females continue to find the male's displays attractive. At this stage, the eggs she lays aren't viable because the separated populations have evolved too many genetic differences to be compatible. To review, in this kind of speciation, geographic barriers have split the habitat into 3 fragments, and on each, a unique species evolved. What if the southwestern slope erodes into a low peninsula, allowing southeastern birds to mix with the western birds? By this time, their mating systems are completely different, and the 2 species can't create fertile offspring. Now, related species can coexist, but because they no longer successfully interbreed, there's no going back. So how did the 39 bird of paradise species evolve from one crow-like ancestor? New Guinea and the surrounding islands where birds of paradise evolved have changed dramatically throughout geologic time, repeatedly isolating populations. Over thousands of generations in isolation, natural and sexual selection have morphed the fragmented populations into a wonderful array of colorful species. The process of speciation is ongoing, and split after split, new and unique organisms evolve. Incredibly, all those 10,000 bird species we see today evolved from one single bird ancestor. And it's thanks to the evolutionary processes driving speciation that our planet is home to such impressive biodiversity.